Yo empecé a escalar con 18 años y ya a los 20, digamos que, o sea, cuando yo veía las líneas decía, a mí me gustaría crear algo así, ¿no? Equipar. Me la dijo un amigo mío, el Mechas, hace muchos años. Vine, la vi, me gustó muchísimo y estaba toda la pared virgen y bueno, me he pasado, digamos, 5 años de mi vida equipando aquí en este sector. La primera línea fue la que más me llamó la atención y una de las que más se hacen, la sensación de pintar. Una de las que más me ha gustado y de las más caras que me ha salido también. Porque cuando empecé a equipar, como el mundo tiene 120 metros de altura, pues tuve que bajar haciendo varios desfogues intermedios. Mirando la pared, pues se fue una chorrera y cayó encima de un taladro que tenía de gasolina, una Ryobi. Fue mi primera experiencia con la vía esta, con el equipamiento. Hemos conocido hace 16 años Susina y Agustín en Bielsa y cuando hemos venido aquí hemos alucinado. Voilà. Y son vías súper bonitas. La primera sensación de pinza ya vale la pena de atravesar toda la España, de pasar para hacerla, de tanta guapa que es, de chorreras y de rodillas, y todas las vías son 5 estrellas. Es un muro fenomenal. Vía de 40 metros de chorrera, muy bonitas, casi todo natural prácticamente. Como me gustaba equipar, pues no me daba reparo en equipar, perder mi tiempo en equipar, ¿no? Cosa que hoy en día pues muchas generaciones dicen, yo no quiero perder tiempo en equipar, yo quiero escalar y escalar, ¿no? Pues quizás los que llevamos la sangre eso de equipar, pues pensamos de otra manera. Crear una vía, limpiarla y sacarle los movimientos y ver lo guapa que es, ¿no? Y la gente que disfrute luego también, escalándola, ¿no? Por lo menos como pensamos casi todos los que equipamos. San Diego, come on in light. I spent a lot of days in that old cantina, covered in this malaise that I just can't shake. I was stumbling toward a funeral in my Sunday suit, taking that desperate walk through the graveyard of my youth. She was a perfume dream in the midst of my misery, but she went too far for me to say. Common had bright red lips and caramel skin, and the touch of her fingertips could start a fire in me. She was working her way up north from Veracruz, staying one step ahead of that brothel news. She was a perfume dream in the midst of my... Cerca de mi zona está el Cabezo Gordo y a través de mi club de montaña pues me dejó ahora un taladro de gasolina, casi sin experiencia ninguna, pero tenía mucha motivación. Dije, pues voy a probar a ver lo que es meter un parabol. Ahí dejé una línea equipada, se llama Austavía. Como desplomaba mucho y no me salían bien los pasos, pues tuve que pegar piedras y le puse presas también, presas de resina, lo que se hacía por aquellos entonces, hace 20 años, ¿no? 25. Y con el paso del tiempo, pues bueno, esa vía pues se fueron quitando las piedras y las presas y al final se ha quedado como un 8 veces más por ahí. En principio se equipa y ves que hay pasos que no te pueden salir o ni te imaginas que pueden salir, ¿no? Van pasando los años y ves como una evolución y ves que lo imposible sí puede ser posible, por supuesto. Y bueno, a partir de ahí pues seguimos equipando aquí en Murcia, en el puerto de la cadena,
después del Cabezón de Oro, pues me vine para esta zona y empecé con el Ferrari, que también fue un descubrimiento fortuito, andando y tal, vi la pared, vi lo que podía ofrecer y ahí empecé a equipar vías. Y al poco tiempo de equipar allí en el Ferrari, pues bajando, paseando, descubrí lo que es el Perea. Yo diferenciaría los que hemos aprendido a escalar en roca y los que han aprendido a escalar en rocódromo, ¿no? Quizás nosotros los que hemos aprendido en roca valoramos realmente el entorno donde nos movemos. Respetamos mucho el medio natural, no solemos hacer daño a la naturaleza, romper plantas, tirar piedras. ¿Qué pasa? Que la gente que sale de rocódromo pues quizás mira más por el afán deportivo al ambiente que le rodea, ¿no? Y no digo ya también de las vías, de usar bastante cepillo, limpiar, porque se ve mucha gente que prueba, no limpia, el magnesio se queda allí, y que eso hace también que se deteriore la roca por el paso del tiempo, que se sobe. Bajando la Rambla Perea, pues, ¿cuál fue mi asombro? Que apareció vías desplomadas, de una arenisca con muchos agujeros, mucho canto, y vías de hasta 40 metros, súper bonitas. La primera vía que equipé, bueno, fue todo con químico, se la dediqué a mi hermana, la Soledad, y claro, por fácil que era, ¿cuál fue mi asombro? Que no era tan fácil. Luego equipé una segunda, la Joana, 8B, equipé una tercera, la Antonia, que se la dediqué a mi madre, y poco a poco pues, fui equipando ahí la pared. Y luego nos metimos en la parte izquierda del sector, que es el que más altura tiene y el que más roto parecía. Cantos buenísimos, no lesivos, o sea, algo impresionante, una calidad de roca. Ya veíamos que el químico daba buen resultado, pero claro, como nuestro poder adquisitivo tampoco podíamos permitirlo, dijimos, pues ¿por qué no lo fabricamos nosotros? Con varillas de hierro, lo doblamos, lo cincamos, llevan 20 años en la pared y están casi inalterables, no están ni oxidados. Claro, equipar con químico un poquito más pesado, pero son equipamientos que se quedan de por vida. No recibimos subvenciones, con lo cual todo lo que se equipa, o sea, todo el trabajo que conlleva equipar, el material, desplazamiento, pues lo financiamos nosotros. A 20 chapas y que cada chapa con el parabol puede salir a 1,5 €, más se descuelgue, 40 €. Sale precio de una vía de unas 20 chapas más o menos. Alrededor de España yo creo que llevaré como unas 500 vías. 25 años equipando y lo que me queda.
madre con el sol y con todo, tío. No das nada. Joder, macho. Yo flipo. Oye, pues tú sí que una buena toma falsa, ¿eh? Vaya abuelado, tío.